me corresponde a mí abrir esta presentación de 13 y para eso pues he escribido que dicen los niños un pequeño texto pequeño. Yo por la edad soy muy romancero, me gusta mucho el lenguaje románico, barroco, perdón, y eso de vuestras mercedes. Y soy de Salamanca, castellano puro y duro, aunque llevo mucho tiempo aquí y ya no sé si soy alicantino o soy de Salamanca. En cualquier caso me siento en cualquier lado. Así que empezamos. A modo de romanza. A ver, Augusto, coño, siempre tienes que estar hablando cuando no debes. Sí, y luego cuando me lo vienes diciendo desde pequeño. Y siéntate aquí, hombre, que tienes que estar aquí. Aparte, tendrás que leer algún poema, ¿no? Hombre, of course. Claro, hombre. Bueno, sí, de verdad. Está bien, perfecto. Escuchen vuestras mercedes lo que en este bar pecera va a suceder. 13 es el libro que este humilde juglar y maese Pedro le queremos presentar. Trátase de un poemario escrito por Luis Miguel San Martín, poeta nacido en la muy ilustre y siempre fiel ciudad de Alicante. Vuestras mercedes deben de saber, más o menos, que hace un año, ahora somos 3, en aquesta querida taberna, donde sirven el mejor chuletón y la oreja, placer de Dios es, el gusto teníamos de darlo a conocer. Pero hornazo no. Con hornazo no. Era el primer libro de era el primer libro que Luis Miguel publicaba y como hijo ya tenía, un árbol le faltaba por plantar. Árbol, no sé si plantó, pero otro libro sí que publicó. Y como título, 13 le puso al recién nacido y en la ciudad de Valencia, Olé Libro lo publicó. En 7 partes lo partió. Para mayor entendimiento de vuestras mercedes, se las muestra a continuación. Empieza con acróstico, le sigue el tercio, continúa con rumiante, espéculo, corola, estiquio y con un apéndice termina este magnífico poemario que junto a Y ahora somos 3 y Luis Miguel en el Parnaso conviven con los poetas como debe de ser. Y ahora les dejo con maese Pedro, que de letras anda más puesto que este humilde juglar y con sabiduría aprecio desde la verdad. Gracias a vuestras mercedes por su atención y si les gustó, aplaudan por favor. ¿Se le puede difícil a Pedro ahora? Me lo pone complicado. Me lo pone complicado. Pero tú eres otro. Él tú eres Col. Él es de la Rinconada y yo soy de La Rioja. Exactamente. De San Millán de la Cogolla. Ahí está, muy bien. Y bueno, a mí, Luismi, tú sabes que yo cuando leo tus poemas, pues a mí me abren las emociones. Y por emociones no son las tonterías estas que se han puesto de moda, las tonterías, sino algo mucho más profundo. Es decir, que para mí los libros de emociones no es esta moda que se ha inventado ahora, sino es la poesía. Y el fruto de estas emociones es lo que yo voy a leerte. Alguien dijo que la poesía es la belleza de las palabras. No recuerdo quién fue, es posible que fuera un poeta, lo más seguro. El 13 parece ser un número de mal agüero, asociado a un martes de mala suerte o a un viernes fatídico y peliculero. Pero este 13 que presentamos aquí, en este templo del buen beber y del mejor comer, entre tan buenos y singulares parroquianos y parroquianas, es un 13 muy diferente, un 13 que suena igual de bien, que crece, rece, acontece, hace, merece, mece, de los tercios del 1 al 5, de 6 a 10 y del 11 al 13, y el poeta rumia como un divino rumiante de 1 en 1, de 2 en 2 y así sucesivamente hasta llegar del 12 al 13. Y este rumiante poeta rumia verso a verso, palabra a palabra, hasta que la disgrega y la convierte en savia elaborada que sube y desborda por los vasos del hermoso árbol de la poesía para dar el bello fruto de los ritmos sonoros de la palabra acaudalada. Y con el espéculo del verso abre secretas cavidades para tocar a la puerta del 13 que conduce al camarín donde aguarda la meretriz de los besos de carmín. Y es que este poeta, culto, sabio
y travieso, par 10, si lo es, don Augusto Calvo Soldado, píntemelo ya de una vez, nos hace en ocasiones los versos en la forma poética de los salmos, y en vez de líneas nos regala la palabra estiquios y nos cuenta los poemas en griego, enteca, dódeca, decatreis, y aquí está el 13 otra vez, y casi al final de su libro nos habla de una rara enfermedad llamada triskaidecafobia, ese miedo irracional al número 13, porque en estos tiempos confusos que nos sobrecogen y tampoco propicios para la lírica y las bellas artes, el poeta Luis Miguel, Luismi para la parroquia congregada en este Parnaso del Bar Pecera, nos revela y nos grita en sus versos que no nos queda otro remedio que hacer lo que se pueda y escribir poesía. Sigo citando a Luismi. Escribir un poema en verso libre y no saber qué pone o qué quiere decir. Y ahora vengo yo porque de y ahora somos 3, hemos pasado a 13, que ya es decir, el parto ha sido múltiple y generoso. Éramos pocos y parió la abuela. Y vaya si ha parido la señora. Un feliz alumbramiento, un hermoso artefacto poético muy sabio, filosófico y desconcertante, duro y profundo, desnudo y carente de todo aceite cosmético y acicalado, lleno de toda clase de sorpresas, guiños, juguetón y persuasivo, donde lo solemne, lo procaz y lo inesperado está radiante a la vuelta de la esquina de cada página, donde late y resuena el eco de la soledad sonora del poeta, porque es en ella, y creo yo, que al dictado de las musas de este Bar Pecera, Luis Miguel puede escribir los versos más hermosos que jamás se hayan imaginado, y aún sin querer deja en ellos toda la esencia de la palabra poesía. El poeta camina para apartar sus piedras, el poeta deambula por lo alto de la imagen, así es la poesía, efímera y fugaz. Y permítanme esta reflexión, mis queridos parroquianos y parroquianas de este lugar señorío inconfundible del amigo Juan, mesonero alicantino, ecuatoriano y de muchos sitios más. En cierta manera todos somos poetas y en ocasiones estamos solos en el bar, sin nadie, sin poesía, y nos surge la necesidad imperiosa de hacer un poema con un par de cojones y tirar para adelante. Hermoso este poemario 13 dedicado a los poetas del barrio de San Blas, Vicente Mojica, Rafael Azuar y Manuel Molina. Y aquí está entre nosotros la poesía de Luismi, encandilándonos con la sonoridad de sus ecos, sus metáforas atrevidas, con los salmos que en el cielo no encontraremos, con este número 13 que nos habla, nos cita y nos incita a ver en las palabras la magia y el deseo de ser el hecho y crecer, porque en este Bar Pecera, la picaeta de Juan, todo es posible, hasta soñar soñando todo el amor del mundo entre el viento y el párpado de estas palabras aladas que revolotean entre los vapores del vino, las sonrisas blancas y espumosas de las rubias cervezas y el aroma de los platos de la casa de Juan, y que en ella doy por cierto fe que Luismi encuentra la finura que le lleva a la senda de la inspiración de unos poemas, porque poesía solo tú sabes ser tan necesaria. Poesía plástica, algunas veces sumergida en el polvo y en la derrota, y otras acariciada por los humos del tabaco de more, bisonte y bucado, entre escotes pronunciados y bajadas de luna y pezones de rojo rubí, porque como muy bien dices, amigo poeta, ha merecido la pena forjar este poemario, verso a verso, emprender una nueva aventura, comenzar alegre el viaje de este libro del 13, de apetece, crece, mece, y bien merece el fuerte aplauso de todos los que estamos aquí. Creo que la poesía es al mismo nivel, porque te lo estás poniendo complicado. Bueno, Sube el nivel. Ahora vamos a entablar un diálogo y alguna lectura de algunos de los poemas con Luis Miguel, para mayor aclaramiento del poemario 13. Lo primero que nos gustaría que dijese es ¿por qué 13? El título del poemario. Bueno, pues porque es un acróstico. Es un acróstico. Yo no tengo mucha necesidad de creer en la numerología ni nada de eso. Entonces, sí que es cierto que cuando empiezo a escribir este poemario, lo primero que escribo son 13 tercetos escritos en endecasílabos, y entonces a mí
me dan una pista, ¿no? Me dan una primera pista y entonces ahí empieza a surgir la idea del 13, ¿no? Entonces lo llamo tercios a este capítulo, a pesar de que son tercetos. Me gusta más tercios porque le hago un guiño un poco al flamenco, que es algo que a mí me gusta. ¿No los toro? Al flamenco, que es algo que a mí me gusta. Insisto. Y entonces empieza a conformarse la idea, ¿no? Entonces voy viendo que hay muchas emociones que contar, hay muchas emociones que van saliendo, son como fogonazos, son recuerdos de emociones en realidad, y entonces ya sí que voy orientando la situación del libro hacia el número 13. Voy escribiendo los capítulos de 13 en 13. Entonces es 13 porque es un acróstico que, como dice la contraportada, pues hace alusión a tercios, a rumiante, a espéculo, a corola y a estiquios. El primer y el último capítulo son un homenaje a la métrica, que es una de mis obsesiones metapoéticas, y bueno, los otros 3 capítulos son fogonazos, son recuerdos de mis obsesiones y vivencias existenciales, ¿no? Y bueno, pues por eso 13, y aparte que me parece un título muy sugerente. Yo creo que los libros empiezan por el título, hay que envolverlos bien. Yo procuré que tuviera una estructura atractiva y bueno, la verdad que también compleja, pero bueno, lo complejo también tiene su atractivo. Yo que he cruzado el mundo editorial, este libro ha crecido en cuanto al nivel de edición. Con el anterior, de edición. Sí, yo también lo veo. Le acompañan unas fotos que me parecen estupendas. Sí, yo estuve recogiendo 13 allá por donde iba. Claro, yo como edición felicito porque felicitamos a la editorial, a el libro, porque me parece que lo ha hecho bastante bien. ¿Por qué no nos lees el poema de las partes? Vamos a ir desgranando las 7 partes y nos puedes leer tu poema, ¿no? Bueno, en el inicio del poemario, que es el capítulo que lleva por título Acróstico, pues Acróstico tiene 5 poemas, cada uno dedicado a los 5 capítulos que vienen posteriormente, a modo de preámbulo, digamos, a modo de tramposa explicación. Porque... Yo explícalo porque yo lo he visto, pero a mí me gusta que lo expliques tú porque tú eres el creador. Sí, exactamente. El capítulo de Acróstico, digamos, pues cada uno de los poemas hace una breve introducción de lo que se verá o de lo que puede sugerir los siguientes capítulos. Entonces, no sé, pues os leo. ¿Queréis que vayamos capítulo por capítulo? Sí, vamos leyendo un poema, lo leemos nosotros, Como el primer capítulo es un homenaje en esta ocasión al verso endecasílabo, un tipo de verso que a mí me atrae mucho, pues bueno, acerca de los tercios. La métrica, el lirismo, su pared. No es el estambre del verso libérrimo, ni la piel fasciolada en su columna frágil, carne de virtuosos. Es el pretérito su búsqueda de la niebla, coraje de los siglos, andanadas del tiempo. El verso ante su horda de vitrinas, sojuzgando la pausa, el tamaño del cuerpo imponderable. Todo lo que no pudo encandilarnos, latiendo ahora en ecos y espejismos. La métrica nos llama nuevamente, nos recuerda su origen y escombrera. Muy bien. Ahora yo me voy a permitir el lujo de leer uno también, sobre el rumiante. Y sobre el rumiante.
Tributo a la nobleza, a la canción de cuna, a su recelo, a la tienda de chicle de regaliz de pipas. Tributo al Viernes Santo, volantín de carnívoros, a la resurrección y a los cometas que buscan al Creador. El dolor se ha extinguido aunque perdura. Honremos al gusano que escondido se atreve y surge victorioso. Prohibido claudicar, prohibido acometer. Ecuación complicada nos plantea. Son bellísimos, son unos poemas bellísimos. Sí. Y Pedro, Sorprendente. Pedro, Pues yo le voy a leer uno del capítulo siguiente. no, espérate, primero la introducción del capítulo siguiente que la haga él, claro. Muy bien. ¿Te parece, no? No, no, no. Tú tienes que hacer alguna pregunta sobre... Luego. Bueno, muy bien, Luego. pues... Rumiantes o algo. Pues, El siguiente el segundo es sobre- tercios. No, sí, tercios. Tercios. Bueno, pero ya he leído acerca de los tercios. Sí, vale. Como he dicho antes, hay dos capítulos que son un homenaje a dos tipos de versos que a mí me gustan mucho y que utilizo mucho, que son el verso endecasílabo, de 11 sílabas, y el verso alejandrino en el capítulo de Stichius, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho antes, hay una serie de tercetos, y voy a leer alguno. Dice: y a pesar de no verte me interesas, y la piel lleva ausencia de cadalso, y te juro que un muerto tiene vida. Vivió en la caracola algunos días y se sintió molusco, floreció, y las valvas azotan sus meninges. Me encanta. En la cima sagrada, en su mantel, en el hambre y su cena, cada noche, en esa dominancia, seducido. Y el último, que es el número 13. El número nos habla, nos incita, nos dice la verdad, no lo escuchamos. Los números, la magia y el deseo. Bravo. Pedro. Bueno, yo ya iría al siguiente capítulo, que es espéculo, y quería preguntarte, espéculo es una palabra no muy conocida. ¿Cómo se te ocurrió el nombre de espéculo y por qué la elegiste? Pues el espéculo es un utensilio muy curioso porque sirve para ver por dentro. Es una cosa muy interesante. El libro alude mucho a una parte de mi vida donde yo necesitaba esconderme y protegerme. La parte de rumiante hace alusión al escondite. El rumiante es un animal que esconde mucho para digerir, ¿no? Tiene dos estómagos. Y la parte de corola, la corola es una parte de la flor que recubre los órganos sexuales y los protege, ¿no? Entonces, el espéculo es un poco mirar toda esa parte escondida, protegida, cuando percibes qué sientes por dentro, cómo mirarte por dentro. Esa sería la metáfora, lo que significa el espéculo. Me parece una palabra bellísima, que tiene su encanto y bueno, y aparte me venía muy bien para confeccionar el acróstico. Como una introspección. ¿Perdón? Como una introspección. Sí, porque eso es muy filosófico. Yo he pretendido ser muy emocional. Yo tuve que preguntar a mi hija lo que era un espéculo. Pues es un aparato de medicina. Sí, se utiliza Más antiguo. Sí, medicina. antiguo, claro. Sí, el espejo. Como lo porque una de las cosas que me ha
me ha sorprendido enormemente en tu poemario es la cantidad de palabras que pones, que yo desconocía, lo cual dice mucho en tu favor y poco en el mío, claro está, porque el vocabulario bueno, es una de mis obsesiones también. Estudia más, estudia el más. buscar independientemente del significado, el buscar palabras atractivas que Claro, me claro, gusten, claro. ¿no? Sí, sí. Espéculo es en realidad espejo. Sí. Es algo que refleja la realidad, algo que La realidad. hace que veamos por dentro. Bueno, pues yo voy a recitar un poema Espéculo. de Espéculo. Curiosamente, en la introducción, en el capítulo de acróstico, el poema que yo he llamado Definición de espéculo, lo que explica es una imagen de un recuerdo de unos peces dentro de un cubo. ¿Por qué no lo lees? El cubo te lo voy a explicar primero. Ah, vale, muy bien. El cubo de un pescador, o la cesta de un pescador, donde están los peces todavía moviéndose y boqueando porque están luchando por vivir, ¿no? Entonces, esas escamas brillantes que reflejan cuando incide el sol en ellas, a mí me parecen un espejo. Entonces, cuando yo pensé en un espéculo y en una imagen que a mí me hubiera llamado la atención y que me hubiera dicho algún día, esto es la vida, ¿eh? Estos están luchando porque quieren vivir, y seguramente, claro, su fin es morir, pero están luchando, ¿no? Entonces, me sirvió de mucho a la hora de explicar lo que era un espéculo para mí, ¿no? Si queréis lo leo. Sí, Definición de espéculo. El pez al que han sacado del agua en un anzuelo y herido por la boca junto a otros, han dejado en un cesto o tal vez en un cubo ese instante de muerte boqueando entre el rayo de luz y la contienda, esa mudez salvaje del espasmo, esa revuelta crónica del ansia, esa piel que acerada me refleja y en su pulsión de espejo moribundo seduce al mismo tiempo que lastima, ese calor y frío de la mano cuando ha perdido el paso hacia lo húmedo, esa arrugada sombra es el espéculo. Bueno, pues ahora de este capítulo de Espéculo, un poema que lo titulas 7, sí, dice así: se lo dijo a la cara, o se dice en la cara, tú eres un barrio bajero. Así se lo soltó, con arrogancia. Todos alrededor cuchicheaban. Podía haber pasado algo más grave. Todavía deambulan gigantescos, sin que nos demos cuenta, caballeros andantes. Nos hemos saltado el capítulo de Rumiante, ¿no? ¿O lo hemos explicado ya? Has hecho alusión. No, Rumiante lo hemos saltado, sí. Has La hecho cosa, alusión. la cosa del director. Hablemos de Rumiante, aparte yo creo que había de Rumiante su poema. El doble Bueno, ya vi. nos has dejado de gato. Bueno, ya lo he explicado, ¿no? Que el rumiante simboliza la necesidad de esconder. Vale, pues sí, pero vale, leo un poema de Rumiante que tenemos aquí seleccionado, Pedro y yo. 5, número 5. Ahora que los líquenes han muerto, ahora que los líquenes han muerto y la memoria pesa y a la vez se soporta ensimismada, todo volverá a ser como era antes del ruiseñor y del cantueso, antes de las acequias, antes de ti y de mí, aún mucho antes. Y pasamos al... Bueno, yo voy a leer uno, sí, vale, claro, sí, que sí. como a mí me gusta mucho el vino y aparte aquí estamos tomando unos vinos y me parece que es un caldo muy seductor y es un ser vivo, voy a leer este poema que dice: viticultura, caldo de areola, ollejos de epidermis, raspón en tu clavícula y tu tez, varietal de mis sueños, pezón
rojo rubí. Muy bien. Bueno, pues pasamos al Corola, ¿no? Que ya nos has explicado un poquito, pero bueno, cuéntanos algo más de los poemas que has recogido, los 13 poemas que has recogido dentro de Corola. ¿Y por qué Corola? Aunque creo que lo has dicho ya. Sí, la corola es esa necesidad de sentir la protección, ¿no? Y bueno, en el primer capítulo, en el diagnóstico, que es el que hemos dicho antes, que era como una explicación de lo demás, está el poema que se llama Razón de la corola. Está basado en la poética de un poeta que a mí me interesa mucho, que es Carmelo Iribarren, aunque no tiene nada que ver con mi forma de escribir, pero a mí me viene muy bien leer cosas como las que él escribe, ¿no? Razón de la corola. Hay un hombre bebido, acodado en la barra de un bar cualquiera. Se siente fracasado, tal vez, por eso escribe. Tiene ante sí a una mujer bellísima, sabe que ni lo mirará. Es espantoso este ritual de deshojar la margarita, me quiero, no me quiero, y así hasta 13 veces. Él desconoce que los pétalos siguen la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci es la razón matemática. Claro, explica Fido. Una serie matemática muy Fibonacci. Sí. Ahí lo habéis pillado, ¿eh? Que está, Sí. Es que lo que decía yo antes. está basada en la proporción áurea que siguen. Lo sé porque he tenido que buscarlo, pero no lo sabía. No, yo Pasa lo que Augusto. Esto simplemente significa... Este poema en quinta basado en algo inspirado en el poema este. ¿En qué se inspira? En Carmelo Iribarren, en su canalla, en su poesía canalla. Y bueno, la sucesión de Fibonacci simplemente es que los pétalos de las flores la siguen. En la naturaleza existe esta armonía, ¿no? Y esta regularidad. Entonces las flores tienen la misma, una cantidad de pétalos todas, al parecer, que siguen la sucesión de Fibonacci, ¿no? Entonces, con ello, ¿qué podría pasar? Que a lo mejor podríamos, sin hacer el me quiere, no me quiere famoso de deshojar la margarita, podríamos saber antes de deshojarla si te quiere o no te quiere, siguiendo la sucesión de Fibonacci. Simplemente es este guiño que le hago a... Bueno, en realidad está basado en la proporción áurea de la naturaleza, que siguen tantas y tantas animales, rocas, en fin, plantas. Ese es un claro ejemplo de lo que yo os decía, o sea, está llena de palabras que lo único que hacen es Que son cosas que te encuentras de casualidad buscando otras. ponerte a ti en un alto nivel. Sí, pero es un acierto de recuperar palabras que no son nuevas, que son palabras que ya existen en Eso la lengua. es un concepto que Pero me yo pareció me lo he atractivo. leído yo con el diccionario al lado. Yo quiero hacer mención a un poquito antes de entrar en este Corola, porque tenemos aquí a Rosa, ¿no? Sí, Rosa yo también Cuadrado. quería... Rosa Cuadrado Pues está hay ahí, una sí. cita aquí que yo la quiero leer. En el capítulo de... Corola. Porque todo está lejos menos la lluvia. Eso es de esa señorita que hay allí, un rubio tan guapo. ¡Bravo! Levántate y saluda. Bueno, yo tengo que explicar que en este libro Sí. están citados Me parece muy bien. mis primeros ángeles. Las personas que estuvieron conmigo desde el principio, ayudándome, apoyándome y han escrito y han publicado poesía, están citadas aquí. Pues está Elena Vilella, Coroba Patekin como poeta, está Rosa Cuadrado, está Ramón Andreu, está Faustino Lobato, está José Iniesta y no sé si me dejo a alguien más, y algún poeta que me ha marcado bastante, ¿no? Entonces fueron mis primeros ángeles poéticos
y yo creo que se lo debía. Luego afortunadamente han ido llegando más y más amigos y más ángeles, pero bueno, los demonios están por ahí también, están escondidos pero están, Ángeles son. Bueno, como dice Pedro, y en primera fila. Tú no estás escondido. Tú no necesitas corola. Augusto, tú no necesitas corola. Tú vas ahí a pelo. Eres un adulador. Qué bueno que Eres un adulador. para mí es un orgullo que estos amigos y magníficos poetas pues estén aquí formando parte de este Me parece un acierto. El Te felicito orgullo por es ello. nuestro, Ya forma creo parte que de tu hablo acervo. en nombre de todos y todas. Yo me parece un acierto que en este libro pues, saques citas, versos de tus amigos los poetas. ¿Sabes? O sea, que me parece muy bien. Aparte son versos bellísimos. Claro. Yo voy a leer ahora uno de Corola que me gusta mucho, que se llama es el segundo de Corola. Metió la lengua en la bañera que forman la clavícula y el hombro. Sabía a desnudez aún con la ropa, a perfume de erizo, a miel, a alfombra, a brinda de labios tiritando. ¡Yeah! Con los chiquillos es igual. Incluso usa las piernas. Empiezo de nuevo porque se me ha desconcentrado. Principia de nuevo. Podéis hablar pero más bajo, Principia, César. En principio. Yo lo que diga César. Metió la lengua en la bañera que forman la clavícula y el hombro. Sabía desnudez aún con la ropa, a perfuma de erizo, a miel, alfombra, a brinda de labios tiritando. El contorno del hueso, su funda de cristal y leche nueva lo había sometido. Ahora es un inmoral que ha caído en las redes deliciosas de una mujer sedante y atrevida. Bueno, pues yo ahora del mismo capítulo quiero recitar un poema, pero quiero que me acompañéis, que es una de las técnicas que utilizamos César y yo con los niños que nos visitan. Y con los peces también vale. Efectivamente, y con los peces también. De la Mirad, pecera. cuando yo os haga una señal, tenéis que decir todos y todas, se perdieron. Se perdieron. Muy bien. ¿Cuál es? ¿Qué página? Octavo, página 74. Y empiezo. Las calles, Se perdieron. las casas, Se perdieron. mis manos, Se perdieron. mis pasos, Se perdieron. los sauces de la esquina, Se perdieron. mis mapas cognitivos, Se perdieron. y entonces yo también me perdí. Muy bueno. Parece que estábamos en misa, ¿no? Estaba a punto de arrodillarme. Me acuerdo cuando estaba en los maristas. Es el vino. El cuerpo me llamaba ya y a hacer movimientos ya. Espasmódicos. Bueno, vamos terminando ya. A mí me gustaría que nos explicases un poco los estiquios, el capítulo estiquio. Palabra que también tuve que buscar. Y entonces, para empaparme bien, y bueno, es una forma de poética de la escritura hebrea y tal. Y una forma de... Es un homenaje al verso alejandrino. Al verso alejandrino. Los salmos Hebreo, ¿vale? se construían a base de versos alejandrinos. Vale, pues, El verso alejandrino es un verso de arte mayor, largo, que te permite desarrollar el poema. Estos poemas que yo he escrito en verso alejandrino son un poquito más narrativos, ya no son fogonazos, ya cuento algunos trozos de historias, ¿no? Y entonces es un verso que a mí me sedujo desde que descubrí, porque claro, empiezas a leer sin saber y yo recuerdo cuando leía a Neruda, lecturas típicas de los inicios, 20 poemas de amor, una canción desesperada, está construido
yo creo que todo, prácticamente todo a base de versos alejandrinos, ¿no? Claro, cuando yo descubro que todo eso está medido y yo no lo sabía, pues no sé, es como una revelación, digo, ostras, esto tiene una regularidad, tiene una matemática, ¿no? Tiene una música, está muy trabajado, ¿no? Realmente, entonces, pues bueno, pues es un verso que me ha acompañado desde que empecé a hacer versos, ¿no? Entonces le debía también este pequeño homenaje. Luego me he permitido el lujo, el capricho de distanciar las dos partes del verso, porque el verso está dividido en dos hemistiquios, es que las dos partes del verso está partido, entonces al final de cada hemistiquio hay una pausa, se llama cesura. Entonces yo lo que he hecho, la cesura, físicamente distanciarla con 13 golpes, exactamente 13 golpes de espaciador, ¿no? Que por cierto, pues cuando hablaba con el editor y tal, por favor, esto que he clavado, ¿no? Que son 13, ¿eh? Ni 14 ni 12. ¿Sabes? Entonces, bueno, tiene un aspecto, estos poemas, cuando están así separados, porque normalmente tendrían que ir juntos, pues a mí me parece que son como esqueletos, ¿no? Están como muy desnudos, ¿no? Y entonces a mí la desnudez en poesía me gusta mucho, la busco. Me gusta que vean cómo se conforman los versos, cómo te equivocas también, eso me gusta, ¿no? El no buscar solo la perfección, sino la sinceridad, ¿no? Y entonces, aquí más que el contenido he buscado la forma, ¿no? Exactamente, entonces el protagonista es el verso, independientemente que haya buscado versos más bellos o no, que no ha sido el caso. Ha sido, o sea, lo interesante es que se vea cómo se genera un verso alejandrino. Entonces, pues este es mi humilde homenaje a muy este bien, tipo de verso. me parece bien. ¿Y la numeración En griego, pues porque se me acababan las posibilidades. ¡Qué recurso! Muy bueno. No, pero entonces también, como hay un libro que es el libro de Alexandre, que está escrito en versos alejandrinos, que está dedicado a las conquistas y vida de Alejandro Magno y tal. Entonces, pues bueno, pues pensé, pues en griego, ¿no? En griego, pero castellanizado, ¿no? Ya. Bueno, pues ahora Pedro y yo vamos a leer la página 94, un poema de... El Deca, el poema Deca, el décimo, de Spinetta. Y... Que significa 10. ¿Qué significa 10? Deca, 10. Todo se ha dicho. Yo he puesto cara de póker. Bueno, vamos a leer este, Pedro y yo, y empieza así. Yo leeré la parte izquierda. El primer hemistiquio. Es que alguien me ha llegado a decir, oye, ¿se puede leer esto como un poema solo, esto como otro? Digo, allá tú, ¿no? Todavía es complejo, se me hace Todavía más crítico, el de la página 96, perdón, 94. 94. Lo vamos a leer, Pedro. Quiero hacer un poema. Como me dé la gana. Si no te gusta al menos, Detente ante mis sombras, y dispútale al tiempo. el trecho que ahora es mío. Quiero hacer un poema. Deficiente es muy simple, Solo basta escribir. siempre estará el defecto. Escalpelo mordaz. Perdón. Escalpelo mordaz. En la inquietud del alma, Quiero hacer un poema. uno tras otro mil, Millones de palabras. llenando cerraduras, Abriendo los portones. hollando territorios, Desmontando cercados. olvidando la muerte, Quiero hacer un poema. con un par de cojones Sentado en el sofá, y con la tele puesta en una hoja de cuadros, y un bolígrafo rojo. quiero hacer un poema. Este que aquí os traigo, Un poema sin cierre, claro, repetitivo, donde rece la anáfora. quiero hacer un poema. Muy bien. Pues ya está hecho. Qué bueno. Bien. Solo tenemos que leer más tranquilamente, ¿vale? Sí. Yo iba a leer un poema porque
me había dicho una amiga parroquiana, una pececilla, que quería leer un poema que le había gustado mucho de esta parte. A ver si lo encuentro. Una pececilla. Entonces, como no está... O sea, que no lo encuentro. Te lo leo, yo te lo leo. Si no estuviera en griego, Claro. entenderíamos todos. Qué manera de complicaros la vida. Así somos los seres humanos. Pues parece que haya desaparecido. Jaime, digo Jaime, Jorge, pasa para adentro, hombre. Pues tíralo. Que te harás un favor. Vale, ya está. Se llama Dio, que significa... Este es un poema. Yo tengo un recuerdo muy bonito de mi abuela materna, la mamá de esa señora que es mi madre, mi abuela Josefa. Era muy chocante. Ella me contaba la guerra civil a su manera, ¿no? A su manera, además, A mí mi madre también. entonces, ella me contó la guerra sin ningún tipo de odios, que eso es una cosa Eso muy era importante. sí. Me contó lo que ella vivió, sencillamente lo que ella vivió. Y la verdad que me sirvió de mucho, ¿no? Entonces surgió este poema que dice así. Adición de palabras, siembra de carruseles, galopando en la noche, y en los geranios, pústulas. No digas que fue un sueño, nunca lo llames sueño. Era el salón de casa de la abuela, con sus tapetes limpios, hechos con perlé y ganchillo. Ella nos fue narrando, la voz ya temblorosa, desastres de la guerra, historias de su tío el cura al que buscaban para darle el paseo. Nos contaba a sí mismo que ajaron su sotana, la hicieron trizas, paños y no sé qué más cosas. Le salvaron la vida. Así era la abuela. No digas que fue un sueño, existió la barbarie, existió la venganza y los valles callados después de la contienda. No digas que se olvide, di que lo aceptaremos cuando cure la sangre y el cuajo se haga arbusto, estambres y pistilos. Ni tachémoslo ahora, ni omitamos la ausencia. No lo tire también. La comedia es injusta, su precio el conveniente. Aprovechemos ese regalo que nos hacen la historia, las leyendas y la sabiduría. No había odio, pero había mucho dolor. ¿Puedo leer de Claro, hombre, No claro. había claro. odio, no había mucho dolor. Y Claro, sufrimiento. Porque Bueno, Sacrificio y sufrimiento. Ricardo es amigo también, poeta. Amigo y poeta. Y quiere también leer algo. Bueno, estoy profundizando un poco en tu obra. No. Realmente me parece, No me hagas eso, hombre. me parece un alarde estupendo de intelectualidad. Estupendo, mira que digo estupendo. Tanto así que este tenido que ir al diccionario de Messi, yo no sé. Bueno, no, es superlativo, diría. Pero O sea, a mí me ha dejado muerto. les cuento que había A mí me una... interesan los sonidos, Ya. tanto como los significados. Hay un famoso ecuatoriano, se llama Osvaldo Boyasamín, que hizo un cuadro que lo componían 6 cuadros pequeños, ¿no? Y la idea era que cambiando cada cuadro a cualquier posición, la pintura transmitía. Qué buena idea. Transmitía, o sea, tú la podías cambiar de cualquier posición y transmitía.
yo más o menos, alguien creo que lo comentó ahora, que si lo podías leer de forma desordenada este poema, te puede transmitir también. Yo, por ejemplo, ya he encontrado uno porque yo quería jugar a eso. Pero te estás refiriendo a los tuyos. Yo tengo aquí la parte de Esquipio. En la página 85. Y vas a leer una parte solo. Sí, solamente una parte. ¿Cuál es? Lo que considero que a mí más me transmite. ¿Página? ¿No? La página 85 del poema Ena. ¿No? Que significa 9. Lo voy a... No, perdón. No, ya no sabe el griego, no, No, es que yo no sé griego. yo tampoco, pero me gusta el primero, es el uno. Yo tampoco sé griego, pero está el primero, el uno. Esto lo he preguntado, evidentemente. Claro. Me he asesorado. Pero bueno, el libro es potente, tiene gozo, ¿no? Sí. Mi poesía no valdría para ella, porque tú, si en mi poesía tú cambias los versos, no te vas a perder totalmente. Porque yo soy más de, me tiraste un limón tan amargo con tu mano tan cándida y tan pura. Por Dios. Bueno, pero también. Entonces, vamos a ello, ¿no? Si guardamos un poquito de silencio, a ver qué tal suena. Hace una broma. Si guardamos un poquito de silencio para ver qué tal suena. Lo voy a leer a mi orden. Y ustedes lo van a ir cogiendo. Página 85. Crasa de racia y lapso, o vil y errabundez. Que lo vivido sea y el porvenir la duda. Permitan el dudar a todo lo que fue, el espejo intermitente, infancia y lejanía. Los labios como úlceras en la mazmorra o día, ni tampoco estuvieron amplia la memoria. Serán del cascabel, los dientes no estarán, toda sombra regresa, se cierra y desiste. Que lo vivido sea y el porvenir la duda. Permite el dudar a todo lo que fue, el espejo intermitente, infancia y lejanía. O sea, agarrando de donde puedas. Lo han mezclado. Este poema habla del ciclo evolutivo de la vida, de la infancia, sobre todo unir la parte de la infancia con la parte de la vejez, ¿no? O de la senectud, que se dice en psicología, ¿no? Entonces, bueno, has hecho muy bien porque, en fin, has mezclado todas las etapas del desarrollo humano, ¿no? Y está muy bien, porque en realidad somos No, yo creo que un ser, ¿no? a pesar de ser una obra que la que tienes que profundizar mucho para poder realmente rescatar el... Aquí me invento concepto. dos palabras, ¿eh? Errancia y errabundez no existen. Sí, no. Sí, existe Rabundo. No, sí, pero errabundez y errancia no. Sí, ¿O es existe. Existe, pero... En francés. Sí, existe, pero... Pero en todo caso, Errancia y errabundez no existe. la idea de... Pero en castellano no. Vale. Oye, me gusta Perdón, un errabundez. segundo, perdón. La idea que te digo de Guayasamín de que en tu pintura muy famosa, que tú la podías mezclar y te transmitía, también la he captado en este poema, y estoy seguro que cuando leas más profundamente todo el libro, denota un talento peculiar, por decirlo mínimo, y te felicito de verdad. Hay un poema que se llama Al final, en la parte de apéndice. Es que también hemos llegado ahí, pero ya. Vale, no, pero vale de introducción. Sí, no, habla de es por lo que apéndice. dice él, Sí, por leer las cosas cambiadas de orden y tal. Yo estudié psicología, no acabé, pero estudié psicología. A mí me interesaba mucho la parte del psicoanálisis, me parecía muy atractivo, ¿no? Entonces hay un test que los psicoanalistas, sobre todo los psicoanalistas, procuran manejar muy bien para extraer aspectos de la personalidad en el psicodiagnóstico, ¿no? Entonces, la parte central del libro son como manchas del test de Rorschach. O sea, he pretendido un poco sugerir que cada uno se proyecte sobre ellas de la manera que crean, ¿no? Entonces, a mí es un test que me parece fascinante, son 10 manchas, escogidas entre cientos de manchas, de un psicólogo suizo, Rorschach,
Y bueno, hay un poema que se llama Psicodiagnóstico, al final del libro. Tú dices lo que ves, ¿no? 108. Cuando enseña la mancha, tú Sí, dices lo se que ves. muestra la mancha y dice usted que ve aquí y bueno, se controlan una serie de variables, el tiempo de respuesta. Quisiera que me lo hicieran a mí. Entonces, es un tipo de test, que se llama proyectivo, donde el psicoterapeuta más vale que tenga talento interpretativo. O sea, es muy conveniente, ¿no? Entonces es un test casi poético, ¿no? A mí me resulta muy poético, ¿no? Bueno, pues hay un poema que un poco alienta esta idea de las manchas del test de Rocha, que se llama Psicodiagnóstico, y dice así: de antemano lo expreso, fue cabezonería del psiquiatra suizo. ¿Tú sabes cuántas son las manchas del test de Rocha? No sé, ni idea. Entonces tampoco sabrás decirme por qué no fueron 13. El mundo se construye sobre un azar científico, sereno e inusual. Algún día lo explicaremos todo. Un día leyendo este poema a un amigo y altísimo poeta, José Iniesta, amigo de María José también, cuando leyó esto de algún día lo explicaremos todo, me decía, eso es imposible. Y yo le decía, coño, José, que es una ficción, joder, es un poema. Una pregunta no te puedo hacer, me llama mucho la atención. Creo que la aprender otra vez porque no utilizas las puntuaciones ni nada de eso. ¿A qué se debe? Pues es una cuestión en principio estética, por la forma física del poema, que a mí me atrae mucho, siempre me ha atraído. Entonces el hecho de escribir las palabras todas al mismo nivel, ninguna más alta que otra, ya me genera visualmente unas sensaciones muy agradables. También a mí me supone un esfuerzo, porque lo que tengo que hacer a no puntuar es que quien lo lee pueda seguirlo, ¿no? Entonces, a nivel sintáctico, a nivel de separación de los versos, a veces si ofrecen dudas, lo que hago es separar el verso para que se note que ahí termina la unidad sintáctica y continúa después. Entonces, a mí me resulta muy atractivo escribir así por ahora. Podríamos decir que eso está en tu estilo ya, está en tu estilo. Sí, pero no es original, eso lo han hecho muchos y muchas. Y Gabo dijo que había que jubilar la ortografía. Camilo José Cela tiene una novela que se llama que no tiene ni un solo punto. Sí, Cristo versus Arizona. Lo que yo he hecho ahora, que es una especie de un atrevimiento, de haber mezclado la obra, ¿no? Sus versos, pues es permitido por esa misma ausencia. El libro ya es tuyo, tú puedes hacer lo que te dé la gana, eso es lo interesante, eso es lo bonito. Y eso es el acto comunicativo entre tú y yo, es ese es el canal. Pues ya me he ganado la firma, así que cuando yo vaya Claro. Claro, nunca tenemos al poeta que nos diga, no, yo quería decir esto. Bueno, pues vamos a ir terminando y de la parte de apéndice yo hay un poema que me ha gustado mucho. Pero una cosita, porque la historia, todavía estoy con Somos Tres, pero Todavía estás con sí, todavía estoy con esto. Pero, yo también, pero lo veo. La manera de escribir, bueno, poner en la página, es tu manera de respirar. De respirar. Sí, de respirar. Tu manera, a la manera de respirar, también viene, no se puede separar el fondo y la forma. En el sentido que si escribe de esa manera es que corresponde a una cosa interna. Es que la respiración es importante en la poesía, claro. Y yo, somos tres. La pausa es importante. Somos tres, es esto. Somos 13, entonces no conozco 13, pero somos 13 así. Ya
esa manera de Hombre, respirar. son primos, hermanos. Sí. Ya llegarás a unos 33. O 300, es mucho más todavía. Bueno, yo de la parte última de apéndices, no sé si quieres comentar algo. Bueno, pues es Un apéndice. el libro iba a terminar en el poema que se llama Decatreis, que significa 13 en griego, y termina de una forma muy curiosa, que yo no voy a desvelar, pero alguien me aconsejó que lo terminara de otra forma, y yo le hice caso y añadí este apéndice. No pasa nada, ¿no? Están las dos terminaciones. Hay dos terminaciones. Y en cuánto, Si queréis al apéndice ni lo leéis. Eso es que eso está para los Como los intelectuales libros como de, tú. como los libros de texto, pues ni lo Lo mío leo. es mucho más. Entonces aquí sí que hice más guiños al número 13 en concreto, ¿no? Y yo, si me dejas, César, antes de que Sí, leas claro que sí. el poema que sé que vas a leer, este sí lo sé, os voy a leer el único poema que hay en el libro rimado. Al igual que ahora somos tres, solo había un poema rimado, que fue un soneto, y este es un cuarteto, en decasílabo también. En este poema yo juego con las sílabas de la palabra 13, con tre, con el sonido tre y con el sonido ce, que están al principio del verso y al final del verso, ¿no? Entonces, este poema está basado en hechos reales, en el recuerdo de una emoción que yo sentí siendo un adolescente. Aquí pone de 13 años. Y el poema se titula Cuando era un adolescente de 13 años, y dice así: trepida mi recuerdo del pupitre, cerval temor del vuelo que no alcé, certamen donde el sexo comencé, trefilada mi lengua en el salitre. ¿Y ahora tú? Ahora yo. Pues bueno, Pedro, no sé si quieres leer tu poema antes, ¿no? Vale. Pues cerramos con el poema, un poema de los que más me ha gustado aquí de este libro, que hasta me lo he grabado con música de fondo y todo, ¿sabes? Pero no lo voy a leer. ¿Te has salido con la música o no? No, la música está aquí, pero no porque no se va. Es la guitarrista que se ha hecho de medio. La página 109, raíz cuadrada de 169. Y me ha gustado mucho precisamente por la musicalidad que tiene, por el ritmo que tiene. Me parece que está muy conseguido. Calcula la raíz cuadrada de 169. 169. Así comprenderás por qué están encendidas las farolas cuando regresas solo y borracho, solo y sin nadie más a tu casa alquilada. Comprenderás también por qué hemos dejado el tabaco, por qué mueren las cosas y nacen otras nuevas, por qué son las palabras tan cabronas, el éxtasis marcial que encubre sus fonemas. Sabrás de la verdad y de sus claves. Del pude haber querido, pero al final no quise. Y tendrás que aceptarlo, y tendrás que saber cómo aceptarlo, y tendrás que adentrarse en el misterio, a florecer de día, a cerrarte de noche, y ocupar la materia que te ocupe, seguro de ti mismo, feliz y esperanzado, feliz como una nube que en la negrura oculta su su epidermis muda su tegumento, ha desaparecido, pero está. Dime una cosa, no comprendo la razón de calcular la citada raíz, todavía es muy pronto, pero lo entenderás. Es un poema de Bueno, pues, ¿y ahora queréis leer algún poema o tú quieres terminar con alguna? Yo quiero leer una cosa que me ha traído Eddie. Este es un poema de... explícalo tú. Bueno, no, este es
bueno, es una traducción más de sentido que realmente una real traducción del poema. Hay un poeta que, bueno, lo conocí, se murió en 87, pero lo conocí poco antes que se vaya. René Char. Ese poeta es interesante, bueno, es francés, pero es interesante porque su obra, digamos, su obra mayor es hizo la resistencia. Ese hombre durante 4 o 5 años de su vida escribió poemas no sabiendo si iba a vivir. Entonces, esa obra se llama Hoja de Himnos. Y bueno, este es el martillo sin amo. Bueno, esto es ya una traducción mía. A lo mejor lo va a encontrar de otra manera en el... Bueno, Eddie me hizo un regalo muy chulo, que fue traducir un poema de Y ahora somos tres, el poema Unplugged, que le gusta a Antonio, y lo tradujo al francés y lo leímos en la librería 80 Mundos. Sí. Vine aquí a desayunar y me dijo, Juan, toma, te lo ha traído Eddie. Entonces fue un regalo. Yo llegué aquí y dije, madre mía, tengo un recital dentro de media hora y encima han traducido uno de los poemas al francés, o sea que fue todo un regalo. ¿Pero alguno sabía francés? Sí, y lo leyó. Entonces René Char es un poeta que, bueno, su poesía es de no sé qué me va a llegar, no sé si va a vivir mañana o el minuto que viene. Pues yo si me ponéis otro vino lo leo. Vale. Por supuesto. Si no, no. Y escribió... ¡Tabernero! ¡Abre la casa! ¡Vino! Y nadie cree que es una escritura así casi automática. No hay tiempo para... Estamos muriendo de sed. S'il vous plaît. Ay, Eddie, si yo tuviera tu verborrea. Si yo tuviera tu verborrea. Uy, va a hacer un chiste. El martillo sin amo de René Char. Un momento. Por favor, que esto no ha terminado todavía. Siéntate ahí, tranquilízate. Estamos hablando de poesía, es cosa seria, ¿eh? Perdón, la vida es seria y también chistosa. Es un... Que te saco al pasillo, ¿eh? Lo sabes. La vida no hay que ser Tienes dramático prisa porque... de escribir como si fuera atrasado en la vida. Si es así, honra tus fuentes. Apresúrate de transmitir tu parte de lo maravilloso de rebeldía, de beneficencia. Efectivamente estás retrasado en la vida indecible, la única que tienes a tener en cuenta, aquella que aceptaste de unirte, aquella que te está rehusada cada día por los seres y las cosas, cuya obtendrás apenas de aquí para allá. Me estoy volviendo un poco loco con la sintaxis. Fragmentos demacrados, después de lucha sin piedad, afuera. Todo es solo agonía sumisa, un final tosco. Si te topas con la muerte durante tu labor, acógela como la nuca llena de sudor encuentra bueno el pañuelo seco. Doblégate, doblegándote. Si quieres reírte, ofrezca tu sumisión, jamás tus armas. Fuiste concebido para momentos poco comunes. Cámbiate, desaparezca sin pesar, a la merced del dulce rigor. Cuarto por cuarto sigue la liquidación del mundo, sin interrupción, sin aturdimiento. Dispersarse con el polvo, nadie podrá frenar vuestra unión. Y otra cosa que, perdón, y ya paso a Mari Carmen y a quien quiera leer, que lea lo que quiera, porque yo ya tengo mi vino. Yo he traído un poema mío, si me permiten después. No, tú, por favor. Pero primero vamos a hablar de mi libro, ¿eh? No, voy a hablar de mi libro. Hoy hemos venido a hablar de mi libro. El segundo es nuestro libro.
es el segundo de tu libro. Vale. Esto también me lo ha traído Eddie esta tarde, lo cual se lo agradezco mucho. Dice, paseando por el 13, oí el otro día pequeños poemas en la calle Bautista, San Blas. Reconocí el aliento de un trabajador de la madera verbal, un ebanista textual. Golpecito a golpecito, soplo por soplo, quitando la arenilla, oí salir las palabras. No eran desnudas como al nacer, sino proyectadas para formar un mandala sonoro. No reconocí de inmediato, tuve que girar la espalda. Oí la palabra numerosa, la palabra texto, la polisémica, la polimórfica y la políglota. Pues seguía en contrapunto la voz de exposición junto a la explicación, y volvió otra vez la lectura explosiva, el verbo que respira, sin palabrero. Esta vez, y muchas veces corto y compacto, sin más acompañante de aquel que viene atrás. 13 era su título. Bueno, pues yo voy a leer, aunque lo acabo de comprar, pero como está mirando así de reojo, pues esta que así la he cogido que me ha gustado. ¿Cómo se llama? Claridad del estío. Es el último poema del libro. Sí, eso es lo que Significativo. Pero Se nota que tú. ¿Y qué significa? Se nota que tú. pero a ti te lo voy a decir. Ah, Bueno, vamos voy a allá. ver. Acabé el borbotón, acabé el... Acabe la desesperanza. Brindemos por haberlo conseguido. La muerte de esta vida. Terminé el ser de sucumbir a oscuras, bajo cimas que ayer fueron alardes, nacimientos de piedra. Honores al refrán que a todos involucran. Segundas partes nunca fueron buenas. Venceremos la sed de la palabra en el fulgir de unívoco de la imagen creada en los Muy bien. Ya que has leído este poema, Déjame que te dé 2 pesos, uno por mejilla. ya que he leído este poema, tengo que explicar, porque aquí hay un poco alguna clave de mi manera de escribir y de la manera que a mí me gusta desnudarme, ¿no? Aquí hay un verso que dice: segundas partes nunca fueron buenas. ¿Por qué? Porque aparentemente no sigue el desarrollo del poema. Si tú lo lees, dices, ¿por qué ahora este mete honores al refrán que a todos involucra? Segundas partes nunca fueron buenas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy escribiendo, yo estoy dudando constantemente. Cuando yo introduzco este apéndice, este final de libro, sigo dudando, y entonces se me pasa por la cabeza ese refrán de segundas partes nunca fueron buenas, como que esto es la segunda parte, el apéndice es otra parte del libro, ¿no? Y entonces digo, se me pasa por la cabeza, le doy forma, le doy música y lo coloco. Y eso lo hago muchas veces porque me parece que es muy sincero. Entonces, y me gusta que me vean cuando yo escribo, y me gusta que vean cuando me equivoco, porque lo perfecto es inexpresivo. Entonces, pues ahora está ahí en ese libro, pero lo perfecto y eso. Y bueno, y el libro termina con una foto preciosa de un número 13 que mi hijo me manda ¿desde dónde era, Cris? Salamanca. Desde Salamanca. Desde Salamanca. No me digas. Por eso la ciudad del Marqueto minúsculas, foto a brillos que me saco las palabras. Esta foto está tomada de Ese hombre me tiene Salamanca nervioso. por mi hijo y me la envía y digo, pues aquí estás. Bien. Sí, es que tenía que estar Salamanca aquí. Yo, como ilustrador, diría, el próximo libro
en vez de próximo fotos, libro que ya tengan está. ilustraciones El de próximo. alguien que sepa algo hacer. No yo, que soy Alguno que se llame, por próximo ejemplo, libro que ya está. Augusto, por ejemplo. Se me ocurre un nombre, así al primer jabón de pronto. Que me dejéis hablar. Un nombre muy común. Que estamos hablando de mi libro. Y además en presencia de tu padre, que ya es Yo traigo todavía una peor. exposición aquí, que ya es hora de que expongas, coño. Es un gran pintor, ¿eh? Tú sabes que yo soy Augusto es un gran pintor, pero no le gana. un artista sin éxito. ¿Qué es el éxito? Bueno, pues ya no sé lo que iba a decir. El próximo libro ya está publicado. Ah, no lo sabía. El tercer libro ¿Qué pasa? Si eres está una máquina. publicado ya, lo que pasa es que no ha salido todavía. Pero en ¿cómo mi se va a llamar? casa están 200 ejemplares del próximo libro, que se llama Art Nouveau. Pero por no hacerlo coincidir con 13. Aprovechas el interim para promocionar el siguiente. Te digo yo que es que esto... El 19 de septiembre será presentado en Alcoy, en la Feria Modernista, en el Círculo Industrial. Y pues, bueno, pues ahí está. Os recomiendo que me llevéis allí como lector, porque de verdad vosotros tres, ostras, el único que me ha gustado ha sido Pedro. Bueno, tú, que sí que eres muy veloz. ¿César? Madre mía. Art Nouveau. Que es como se llama en Francia el Es modernismo. un estilo. No voy a ¿Alguien quiere leer algo más de 13? ¿Sí o no? Escucha, si lee Rosa un poema de 13, seguro que hay 5 ventas más. Muy bien, Rosa. Bueno, pero como has mencionado el 5, el 5 ha sido, para ti es el 13 y para mí el 5 ha sido el número más Bueno, alto hoy. 5 letras tiene la palabra 13, 5 poemas tiene la primera parte y 5 tiene la última, o sea Pues que... sí, porque, bueno, al principio había señalado un poema que ha leído... Bueno, creo que se llama, no sé si se llama 5. Perdona, ¿cómo te llamas tú? Rosa. Rosa. Rosa Cuadrado. Rosa Cuadrado. Poeta también, ¿no? Cosa seria, ¿eh? Y bueno, como ya se ha leído, pues voy a leer de la parte Estiquios, Pente. 20, que significa 5. Pentágono. Ese me gusta mucho. Ahí también. Cuando ardía la luna, le sobraba la ropa, y la noche exhalaba olor de despedida. El día abandonaba la fase de los sueños y cegaba el mutismo, fulgiendo como nieve, su voluntad de amantes, cautivos de la nada. Muy bien, Ya he leído. Y ahora haced lo que queráis. Ricardo, lee lo que quieras tú. Muy bien. Yo he traído un poema para compartirles a ustedes. Es breve. Bueno. Ya se trata de interactuar también. Simplemente fírmamelo, que yo quiero la foto contigo. Vamos allá. A ver si alguien me puede echar una foto. Rosa, tú una Espera. Que es lo importante, ya después ya rellenamos. Yo voy de relleno. Pero yo mirando para abajo o firmo así. Firmando. No, tú firmando, tú como intelectual, firmando. Tú sin darle mayor importancia a mí. Como que yo me pego ahí para que tú quieras reír. Con Isabel Allende que me miraba. Oye, una mirada. Maravillosos momentos. Muy bien. Que ayuda a la cultura lo de Para siempre. Bueno, más tiene lugares. Son más buena gente. Ahora si miramos ahí. Mira. Bueno, yo tengo por ahí unos poemas que... Porque claro, es que... Uno. Ante esta intelectualidad... Ricardo viene a ¿Cómo será promocionar. que es político? ¿Quién siempre salía en la foto? Siempre desfilado. Su mejor perfil. Su mejor perfil. Muy caro. Malos son. No, malos no. Yo voy a compartir con ustedes un poema que tengo aquí.
Claro, ante tanta intelectualidad vámonos a ir a un poema un poco intelectual, porque si no... Claro, para no quedarme atrás, por supuesto. Yo lo hice hace mucho tiempo, porque yo tengo mucha influencia de los poetas antiguos. Y yo. Los Zorrilla, todo eso. Esto está todo medido, ¿eh? No, está bien. Entonces, todo. yo quería hacer como un homenaje, como alguien que no es un intelectual, porque yo soy un obrero, yo soy la persona que me gano la vida amaneciendo a las 5 de la mañana yéndome a currar, por eso le digo a él que no se preocupe. Yo soy conserje de la Plaza de Toros. Pues ya está, eso es estupendo. ¡Ole! ¡Ole! Vale. Déjame ver, por aquí está. Bien. Todos los grandes poetas le han escrito siempre a las mujeres gitanas. Sí, ¿A las mujeres gitanas? A las mujeres gitanas, a los grandes poetas. Sí. Yo todavía no soy un gran poeta. Entonces yo haciendo un alarde de lo que había leído, he hecho este poema que se llama Gitanilla. A una caribeña sí le dice. Se llama Gitanilla Musa Gitanilla. Gitanilla Musa Eterna. Si guardáis un poquito de silencio para que le Claro, compráis. claro. Es una introducción a la obra de los grandes autores, ¿no? Bosquejado con lo que yo pienso de su obra, ¿no? De lo que yo he leído antiguamente. Entonces dice, Gitanilla Musa Eterna. Por tiempos inmemoriales has inspirado a poetas y enamorado a cantores. En tus versos te han plasmado rapsodas y escritores. Que Belica y Doña Inés le bailaron hasta el rey, y que la reina celosa os mandaría aprender. Eso nos contó Cervantes de las gitanas hermanas. Eso lo escribió el gran genio en su Bailan las gitanas. Que tu rostro era tan bello que vertía un gran destello. Quiere ser que no se humilla, reveló Rubén Darío en su canto Gitanilla. Que bordabas alelíes sobre una tela pajiza. Nos lo narró García Lorca, quien de talento se ufana, cantándole con su pluma a aquella monja gitana. Que anides ahí en su sexo, te pidió Abel Facundo. La mariposa gitana le escribió el maestro al mundo. Son muchos los pensadores que han escrito a tu dulzura. Gitanilla, musa eterna, orgullo de tu cultura. Mi pluma desconocida pero grande en emociones harán de ti, gitanilla, la reina de mis canciones. Gitanilla, musa eterna, hoy te escribe este poeta, no tan bueno como aquellos que de antaño eran los bellos. Muy bien. Bueno, pues Muchas gracias. gracias a todos. Tengo yo una Concluimos. jeta, ¿no? La parroquia que tiene 3 niños pequeñitos. Concluimos la el madre.